grabar. Ahí está. Chicos, si vuelve a explotar todo, cancelo la grabación, ¿sí? Seguimos en vivo. ¿Les parece? Hagan así, pongan manito aunque sea, aunque los haya silenciado. Bien, bien, buenísimo. Les mandé un material por WhatsApp a todos que tiene que ver con la evolución de nuestro cerebro. Ahora hablando un poco ya de lo que es objeto de atención. ¿Me escuchan si pongo el micrófono ahí? Sí, profe. Genial. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo biopsicosocial y de las enfermedades, ¿no? Que hay enfermedades que pertenecen más al orden de lo biológico, otras que pertenecen más al orden de lo psicológico, y otras que más pertenecen a la cuestión social. A ver, ¿quién se anima a compartir levantando la mano los ejemplos que veníamos viendo en el trabajo, ¿no? Pero como para evacuar dudas, así vamos como cerrando este tema y les cuento con qué nos vamos a encontrar en el PDF que les acabo de enviar. ¿Alguien se le ocurre una enfermedad bien de tipo biológica que no involucre tanto lo psicológico o lo social? Un Así cáncer. A ver, sí, pero yo temo que lo psicológico en el tema del cáncer es muy, muy determinante también. Alguna 100% biológica, como para que dejemos Profe. duda. A ver, sí. ¿Puede ser la atrofia muscular espinal? Perfecto, a ver. Sí, genética. Sí. Bien, perfecto, sí. Las enfermedades de tipo genética las podemos ubicar ahí bien en esa columna, Karen, tal cual. El síndrome de Down, ¿no? También, que es la trisomía del par 21 del cromosoma. Ahí también. Antes había una enfermedad que es la que, a ver si ustedes saben más que yo esa parte. Vieron que se transmitía de madre a hijo y hemofilia, ahí está. Y la persona no coagula, ¿sí? Ya no está más, porque ha avanzado la medicina, pero bueno, ese tipo de enfermedades también. Las enfermedades neurodegenerativas, cuando se desatan de golpe, ¿no? En los adultos mayores, y más allá de todo lo que haga esta persona, por ejemplo, ¿no? A nivel psicológico, social, que tenga sus recursos, sus herramientas, o las posibilidades de acceder a alguna rehabilitación, se desata un Parkinson y se desata. Fíjense cómo uno desde lo psicológico, desde lo social, esa enfermedad la podés contener, la podés paliar, por eso hablamos de cuidados paliativos, ¿no? Paliar de alguna manera, pero se desata y se desata. No hay nada que pueda detener hoy en día, por más que te metan un chip en el cerebro, como ha hecho, bueno, gente famosa, que parece que lo ha hecho. Hay gente que tiene más o menos recursos sociales o psicológicos, pero una vez que se desató eso, también, bueno, ahí va bien lo biológico. Sí, Feli, a ver, dale, activate tu micrófono para compartir o te activo yo, a ver. No te escucho nada, tesoro. Felicita, quería hablar. No. Bueno, a ver, ¿Verdad? ¿a alguien más se le ocurre alguna bien biológica para cerrar? Así pasamos a las psicológicas, que tal vez son un poco más fáciles de ubicar. El asma. El asma, a ver, tiene mucha carga psicológica el asma, mucha. Sí, ¿no? Sí. Daltonismo, inevitable, 100% biológica, nacés con daltonismo y no hay otra también, ahí se puede ver. Sí, Andrea, a ver, habilitate el micrófono, te habilito yo. Estoy tratando de habilitar para que pueda hablar Andrea Santa. Ahí vamos, dale. Hola. Sí, el daltonismo afecta a los hombres. Sí, ahí hay una cuestión totalmente. Ven que hay una cuestión de género también. Esto que les decía antes, la hemofilia también, solo afectaba a los hombres y se transmitía de madre a hijo, totalmente. Bien,
Ahora, vamos rapidito a las más psicológicas para repasar. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna bien psicológica? Si no, yo les doy dos ejemplos. A ver, Puede Eli. ser la ansiedad quizá o algún trastorno Pueden ser relacionado con algunas eso. enfermedades de las... Bipolaridad. Bipolaridad, totalmente, Débora. Ahí vamos, sí. Sí, hay una cuestión química y hay una cuestión psicológica, ¿no? La ansiedad, sí. Más allá de más allá de la carga genética de la persona y de la herencia que tenga, de repente ahí estamos afectados a nivel mental ya, totalmente, sí. El trastorno de ansiedad, ¿sí? La esquizofrenia que viene con un componente neurológico y se transmite, ¿no? A nivel de ideación delirante, psicológicamente. Sí, Andrea, a ver, decimos. Espera que te habilito el audio. Sí. Sí, yo quería decir enfermedades en la piel, Enfermedades como en la psoriasis. piel. Sí, la psoriasis tiene un gran componente psicológico. Tremendo componente psicológico, sí. Son las llamadas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Junto con el asma, de repente. Entonces, las condiciones y los recursos psicológicos y emocionales que tenga la persona van a determinar que se active lo biológico. Fíjate que está ahí como detonando. Chicos, el herpes, ¿alguien alguna vez tuvo un herpes en la boca? Sin ir más Sí, yo vivo con eso. Bueno, vieron que cuando uno está estresado el herpes aflora, está en lo Sí. biológico, pero detona ¿qué? La carga emocional. Ahí se ve bien la cuestión psicológica, ¿no? Sí, entonces lo que es bulimia, anorexia, mucho más, Claro. que eso después trae consecuencias. Bien, Sí. a eso quería ir, a las enfermedades, a los trastornos de alimentación. Fíjense cómo surgen en la dimensión psicológica y social, ¿sí? Los mensajes que reciben los chicos porque se suele iniciar en edades tempranas. Y va virando hacia lo biológico, porque es el cuerpo el que empieza a deteriorarse, pero surge en general con un trastorno de la percepción, ¿sí? Una especie se llama disforia, ¿sí? De imagen. Entonces la persona comienza como con una cuestión emocional y una idea errónea de su propio cuerpo, entonces se depriva de algún alimento, lo expulsa patológicamente y eso afecta después a lo biológico. Fíjense cómo se inicia al revés la cadena. ¿Se dan cuenta? Social, psicológico y se ve afectado enseguida el cuerpo. Digo enseguida, ¿por qué? Porque hay gente que, sobre todo en adolescencia, que me ha pasado trabajar en casos clínicos, ¿no? Con chicas que lo escondían muy bien, este trastorno, hasta que no se veía la pérdida evidente de peso. Y ahí vemos cómo se ve afectado lo biológico. ¿Lo van pudiendo ubicar mejor? Sí, profe, se reentiende. Sí, sí, Y se reentiende. profe, una Genial. pregunta, ¿y Sí, el tesoro. autismo qué tiene que ver? ¿El autismo? ¿En qué Ahí parte se va. ubica? Ahí, ese es un tema controversial, porque tenemos todo un componente neurológico en el autismo, ¿sí? Todo un componente mental, ¿sí? Y en última instancia se ve lo social en la cuestión del autismo. No se sabe a ciencia cierta el origen, si es una cuestión genética, cromosomática, si es una cuestión de calidad de vida, porque a veces se ve como una pandemia de autismo en las ciudades, de chicos que nacen con esta cuestión, ¿no? Que después las teorías conspirativas te dicen que tiene que ver con la calidad del aire, del agua, etcétera, pero es como integral el tema del autismo, sí, es biopsicosocial sin duda, sí, pero hay un origen como complejo para poder determinarlo. Y por último, lo social. A ver, ¿dónde lo ven plasmado las llamadas enfermedades más que nada 100% sociales, podríamos decir? Esperen que ahí Se las ve plasmadas generalmente en las clases bajas, como por ejemplo el dengue y el Chagas. Ahí vamos, perfecto. La desnutrición. Sí, desnutrición, dengue, Chagas, son las llamadas enfermedades de la pobreza, lamentablemente, ¿no? Que serían Profe. evitables a nivel biológico,
si se dieran determinados contextos socioeducacionales o socioambientales que permitieran esto, de prevención primaria, sobre todo, ¿no? Claro, Es como porque el tétanos también. también hay, dependiendo del estrato también socioeconómico, a veces hay personas que tienen un trabajo que lo expone a ciertos ambientes donde Ahí va. después termina generando una patología. Hay, por ejemplo, los mineros se me vienen a la cabeza. Totalmente, Tienen un trabajo que totalmente. después terminan en enfermedades quizás respiratorias, pulmonares. Absolutamente, sí. Esas son enfermedades como que van de lo social a lo psicológico y a lo biológico, tal cual. Bueno, y las condiciones, ¿no? A nivel mental, de lo que puede producir, como en la película donde están, bueno, que fue un caso real, los mineros atrapados, ¿no? Esto Sí. de lidiar con las cuestiones del encierro. Ahí se ve muy bien Claro. esa cuestión. Profe, ¿una enfermedad social también puede llegar a ser el alcoholismo? Sí, hay un tema ahí, mirá. Tenemos una predisposición genética todos a nivel de neurotransmisores cerebrales para el desarrollo o no de adicciones. ¿Qué quiere decir esto? La parte biológica indica que hay sustancias que pegan más, hablando mal y pronto para que lo puedan comprender, en determinados organismos. Es decir, un cerebro que, después les voy a pasar el material también de eso para que lo puedan ver, un cerebro que tiene más resistencia, por ejemplo, ¿no? A la composición química del alcohol. ¿Qué pasa con esto? Se suma, ¿no? Se suma el componente psicológico, que es decir, una estructura ya de personalidad más de tipo adictiva, esto de, bueno, generar como algún grado de euforia o no tener los recursos para paliar con situaciones complejas en la vida y recurrir a alguna sustancia. Y lo social, exactamente, que tiene que ver con esto, de cómo los chicos comienzan a beber desde muy jóvenes, o cuestiones que tienen que ver con personas que ante una situación social no pueden lidiar con la ansiedad, y ¿qué pasa? Recurren a sustancias. ¿Dónde se ve lo biológico ahí? En que una persona puede tomar, no sé, 10 litros de cerveza y estar espléndida. Ahí está jugando su componente biológico, su cuerpo, con su cómo hígado. procesa la sustancia, tal cual. Y una persona con una copa de alcohol, ya, ahí está lo biológico determinando, ¿no? Con una copa de alcohol, todo su sistema nervioso se deprime o se excita y se descontrola. Entonces, sí, es una enfermedad que involucra mucho lo social, pero también tiene que ver con cuestiones químicas, de cómo nuestro cuerpo reacciona ante determinadas sustancias, totalmente. Sí, Buenísimo. sí. Sí, Andrea. Sí, yo quería preguntar si usted quiere decir que, por ejemplo, la persona adicta a drogas blandas o drogas duras, Claro, no es que porque quiere, sino que porque puede. no. No es una cuestión de voluntad, como suele decirse hablando mal y pronto. Hay una cuestión química, de cómo reacciona el cerebro, ¿sí?, ante la sustancia, que es real, y cómo reacciona el cuerpo. Por eso alguien dice, una vez me tomé una copa de alcohol y no pude parar, y la persona dice, qué injusto, ¿no? Porque enseguida mi cuerpo se hizo adicto a esta sustancia de alguna manera. Y hay gente que consume toda la vida sustancias ilegales, ¿sí? Fíjense el caso de Maradona, ¿cuánto tiempo estuvo consumiendo cocaína? Y su cuerpo, para asombro de todo el mundo, hay gente que con un cuarto de lo que consumía Maradona revienta, chicos, ¿sí? Por eso digo que ahí está el tema de la cuestión biológica, el cuerpo y la reacción del cuerpo ante la sustancia, ¿no? Y la cuestión psicológica de cómo se veía él idolatrado, que tenía acceso a cualquier tipo de sustancias que le daban, el dinero para poder comprar lo que quería. Entonces es un conjunto de cosas. Sí, Andrea. Sí, por eso me refiero a que él puede, Ahí hay un tema. el Y, ídolo. exactamente. Y esta cuestión de que además pudo, que hay gente que no puede, acceder a una rehabilitación que probablemente haya sido carísima, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, pero de lo que
a ver, ejemplo negativo, pero lo traigo muchas veces a las clases porque digo, ese cerebro, aún con todas las sustancias que ingirió, tiene una fisionomía que no excede a los humanos comunes y corrientes, ¿sí? Excede a los humanos comunes y corrientes. Es como un caso de estudio aparte, por decirlo de alguna manera. ¿Va quedando claro eso? Sí. Bien. Les cuento, para ir cerrando esa parte, porque nos vamos consumiendo los minutos del Zoom, vieron que hay que apurarse un poquito. Les cuento con qué se van a encontrar que les mandé de la evolución de nuestro cerebro. 3 cosas. Lo que hablábamos al principio de todo, hoy a la tarde temprano, que no pudimos grabarlo, pero a ver si los compañeros que no pudieron ingresar lo pueden ver. Se van a encontrar con cómo evolucionó nuestro cerebro, ¿sí? En el texto, que tiene que ver con 3 capas de evolución, que les voy a pasar un video también, a modo de resumen, que hablan de una capa muy primitiva, que la llamamos cerebro reptil, esto anótenlo para cuando se acerquen al material. Una capa intermedia, que es menos básica y es más emocional, y se llama cerebro límbico, ¿sí? Que son todas las reacciones emocionales que tenemos, como en la película Intensamente. Y una última capa, que es la corteza, ¿sí? Entonces, en el contexto que hablábamos hace bastante rato de la pandemia, tenemos respuestas que operan más desde lo reptil, esto que necesitamos seguridad, huir, sobrevivir, atacar, esas son respuestas más básicas, reptiles, ¿no? Que nos emparenta de alguna manera con animales como más básicos. La capa emocional es la que nos permite sentir empatía, sentir tristeza, poder ponernos en el lugar del otro, poder gestionar un poco nuestras emociones que van fluctuando, ¿no? Mientras estamos atravesando este contexto de encierro. Nuestro reptil, de alguna manera, nuestro reptil interior, de alguna manera, es el que se va a resistir al encierro. ¿Sí? Esto que hablábamos antes de los animales en el zoológico, esto de sentirnos enjaulados, atrapados, querer salir corriendo, querer salir a caminar. Nuestro cerebro límbico, el emocional, piensen intensamente, es tal cual, es el que nos va a permitir empatizar con el otro. ¿Sí? Como profesionales de la salud, es el que nos permite decir, bueno, a ver, estamos todos en la misma, esto que me está pasando no es anormal, no estoy enfermo, ¿sí? No estoy volviéndome loco, estoy teniendo emociones que son adecuadas de alguna manera, aunque esté triste, aunque esté melancólico, es nuestro cerebro emocional. Y la corteza, que es la última capa, que es lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan cuando me preguntaban esto de la atención, cómo nos va fluctuando? Que digo, no me puedo concentrar porque me dicen que vea series, que haga esto, lo otro, y no puedo hacer nada. Bueno, esa es la corteza, que es la que se encarga, ¿sí? De todos los procesos superiores de la mente. Razonar, pensar, leer, escribir, ¿sí? Poder entender lo que pasa, comprender, ¿sí? Esos son los llamados procesos cerebrales superiores. Con eso se van a encontrar en el material y en el videito que les voy a mandar. Pero, como para que tengan un panorama, fíjense que venimos charlando hace un rato, todos nos encontramos en algún momento teniendo respuestas de los 3 tipos, ¿o no? A ver, compartamos ahora. ¿Alguien se ha sentido encerrado, con ganas? En el supermercado yo me he peleado con gente que se me acerca y no respeta la distancia, ¿no? Y sale esta cuestión reptil de, pará un poco, mantener la distancia, no te me acerques, respetar los 2 metros. Sí, aunque totalmente. Sí, profe. Me pasó en una farmacia también. La farmacéutica decía que tenía que haber 4 personas máximo adentro y había una señora que no lo entendía hasta que me Ahí salió está. el costado ese y dije, señora, váyase afuera porque es la seguridad de todos y la suya. Totalmente. Faltaba que le diga no rompa más, pero bueno, hasta ahí quedé, pero sí me salió Sí. totalmente. Tal cual, sí. Y después de repente nos pasa que
sentimos compasión ante estas situaciones, o ante una persona mayor, ante un geronte o una criatura sobre todo, ¿no? Y ahí es donde surge la empatía. Esto que hablábamos antes en antropología de la cuestión de decir, ¿qué demonios estamos haciendo, ¿no? Como especie. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a un adulto mayor? ¿Cómo podemos hacer para proteger a los más pequeños? Eso tiene que ver con nuestra capa emocional, la empatía, ¿sí? Y ¿se acuerdan de Alegría y de Tristeza en Intensamente? Sí, alta película. Bueno, el tema es este, en la capa emocional, si estuviéramos todo el tiempo alegres, esto que yo les decía al principio, si somos un Sí. pico de alegría todo el tiempo, ¿qué pasa en Intensamente con alegría? ¿Puede manejar todo alegría? No, no puede Quiere manejar No, todo. no puede. Ahí está. ¿Y qué pasa? Porque a Tristeza Dice- siempre la queremos enterrar, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, pero en un momento dado como Pero que alegría de tanto querer manejar la situación se y le tapar la desborda. tristeza, claro, desborda y hay situaciones como que no controla y quiere tapar. Ahí va, eso es lo que pasa. Por eso yo hablaba al principio de la tarde de los picos, ¿no? ¿Sí? Si alegría quiere controlar todo como emoción dominante, quedan 10 minutos. Esperen que cierro acá porque ahí. Si alegría quiere controlar todo como emoción dominante, ¿qué pasa? Tristeza es como una olla a presión, la tapo, la tapo, la tapo, y en algún momento va a aflorar. Y es necesario. Fíjense que la película medio que la salva Tristeza, la situación. Si no fuera por Sí. Tristeza, los recuerdos, claro, quedarían ahí todos siempre como disfrazados de algo que no son. Y para ir como cerrando este tema, la última capa, que es la que comprende todo, es la que nos permite hoy estar acá, ¿sí? Anotando, escribiendo, razonando. Los que trabajan ya en salud, es la capa que nos permite entender un protocolo de cuidado, ¿sí? Poder seguir reglas. Profe, Sí, tesoro. esa corteza también esa parte del cerebro también se le conoce como neocórtex, ¿puede ser? Exactamente, es la misma, sí. Corteza o neocortes es la que se encarga de pensamiento y lenguaje, sí, tal cual. Por eso ahí está la función de la atención, que es la capacidad de percibir los estímulos, procesarlos, pensar y decir, ¿qué me quiso decir? Ah, está hablando de este tema, bla, 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 bla. Pero si las otras dos capas están en alerta, me siento cansado, me siento encerrado, estoy con incertidumbre, con tristeza, ¿qué va a pasar con el neocórtex? Es obvio que no va a funcionar como siempre. ¿Sí? Por eso yo les decía esto de la atención, es lógico que nos fluctúe y que nos cueste más hacer foco en algo, y por más neocortes que tengamos, nuestra atención sea más cortita, ¿sí? Porque estamos manejando muchísimos estímulos 24/7. Bueno, ahora me gustaría para cerrar escucharlos un poco, a ver si tienen algún ejemplo, alguna duda o algo. Y les digo qué tienen que leer para comunicación después. Aprovechemos ahora para conversar, que queda un ratito. Hablen, chicas, hablen, me cansé de hablar. Cubrirme. No sé qué podemos decir. A mí la verdad que estos tres temas, que justo las tres materias que está dando me encantan. Me fascinan. Desde la secundaria que yo tuve comunicación y radio, la verdad que me encantaba y nada, volver a tenerlo la verdad que me alegra. Buenísimo. Lo que les voy a pedir para la semana que viene, ¿sí? Es, leamos la evolución del cerebro, ¿sí? Porque hoy le dimos un montón a antropología, pero leamos la evolución del cerebro, así la semana que viene retomamos, vayamos anotando ejemplos, ¿sí? Que los podemos ir compartiendo acá o en WhatsApp para la próxima, y nos organizamos misma hora y hacemos las 3 reuniones, y para comunicación, ¿sí? Vayan leyendo de a poquito, lo que es comunicación y empatía, ¿sí? Sobre todo porque voy a empezar por ahí, explicando un poco de qué hablamos cuando hablamos de comunicación empática, con los pacientes sobre todo. Sí, Andrea, a ver, espera que te habilito el audio. Bueno,
Yo quería decir con respecto a empatía, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y yo Exacto. acá desde mi hogar, en lo cotidiano, cuando tengo que hacer compras, también paso por la casa de mi vecina, golpeo la ventana y le pregunto si necesita algo para que yo se lo pueda comprar, porque son un matrimonio de ancianos de más de 80, los dos. Ahí va. Y Ahí va. uno de ellos está en la cama. Y los hijos viven lejos. Y con esto de la cuarentena no pueden visitar a su mamá. Y Tal los cual. nietos tampoco. Sí, sí, totalmente. Tiene que ver con eso la empatía. Tal cual, tal cual. Sí. Esa es mi parte, digamos, ¿no? sí, Que ¿cómo es? La pongo como algo así como un ejemplo, ¿no? Es que Y aparte, después, bueno, estuve leyendo y la empatía también en el texto que envió es, por ejemplo, cuando pero no. un profesional hablar con el paciente o algún familiar del paciente y darle una noticia que a veces suele ser no muy agradable. Ahí Y va. saber comunicárselo con empatía, ponerse en el lugar del otro, o sea, del enfermo o de la familia del enfermo o del paciente. Exactamente. Ahí, Saberlo hacer sí, con respeto, pero no tomarlo como algo propio, como un exacto. problema propio, sino con Exacto. respeto, con límites, Tal para cual. no cargar con esas emociones. Exactamente. Mantener como una distancia óptima, ¿no? Eso. Entonces, para Sí, cerrar sujeto de atención, nos quedamos con el cerebro. Y para retomar un poquito lo que es comunicación, vayamos leyendo, ¿no? Lo que es la comunicación empática. Y la semana que viene empiezo por ahí, ¿sí? A ver, perfecto. nos sí. quedan 4 minutitos. ¿Dudas? ¿Algo? Así después paso un poquito al WhatsApp. Quiero comentarles una cosa de los textos. A ver. Señor, lo de sujeto de atención vendría a ser lo del cerebro, Sí, las todo lo que enfermedades, estuvimos sí. viendo. Lo Las biopsicosocial, enfermedades, sí, exacto. Lo sí, biopsicosocial, las enfermedades y la evolución de nuestro cerebro. perfecto. Ahí está. No. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Bueno, no, y me faltó decir lo de que el enfermero viene a ser el emisor. Bien, ahí en comunicación. Perfecto. Y Nosotros, sí, bueno, los profesionales el que paciente o el somos familiar el emisores, receptor, sí, totalmente. Y ¿no? a veces, el enfermero, en lo que es comunicación, ¿no? Oficia de traductor del médico, cuando el médico habla en un código que no se entiende nada, ¿no? Ahí es donde se ve la Claro, cuestión en comunicación ahí está de la fuente. exactamente, que uno dice, bueno, ¿qué quiso decir, no? Y la persona no entiende lo que está diciendo y muchas veces el enfermero tiene que traducirle de alguna manera a la familia o al paciente para que se quede tranquilo esa traducción de código que hay que hacer. Esperen que, bueno, voy a detener acá un poquito la grabación, así después nos vamos saludando.